Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante livianito, pero que es interesante e importante de analizar. Estamos hablando de diagnósticos adultos de autismo y cómo tú, como pareja de hartos años, como marido, como mujer, de esta persona diagnosticada, eh, cómo puedes tú apoyar a esta persona. Cómo puedes ayudarla a enfrentar este diagnóstico y que sea algo muy bueno y muy sano para los dos. ¿Ya? Primero que nada tenemos que partir por perderle el miedo a la palabra autismo. Capaz que haga un video especialmente de eso, porque la gente tiene tanto miedo a la palabra autismo. Porque la palabra autismo, se imaginan el autismo del siglo pasado y no entienden que la ciencia ha avanzado muchísimo y se relaciona con personas no hablantes absolutamente, con problemas de deficiencia mental, que las encerraban en un sanatorio para que no las viera nadie, etcétera. Y resulta que no es así. Eh, autistas somos muchos. Yo, aunque mi canal se llama TEA desde adentro, yo uso mucho más la palabra autismo porque me hace más sentido. Y me hace más sentido, ¿por qué? Porque TEA significa trastorno del espectro autista. Y aunque en el DSM-5 está dicho como un trastorno, eh, para mí es lo mismo que decir trastorno del síndrome de Down. Porque nosotros nacemos con una cosa genética, o sea, nosotros tenemos, nuestras neuronas vienen distintas. Por lo tanto, encuentro que no ha lugar la palabra trastorno acá. Trastorno es una cosa adquirida en el tiempo por alguna situación, como el trastorno límite de la personalidad, como el trastorno de ansiedad, que son cosas que, no sé, hay muchos trastornos, pero los trastornos se adquieren y muchos tienen cura. Entonces, se toman medicamentos, se hace psicoterapia, se ayuda y pueden las personas hasta mejorarse del trastorno. En cambio, el autismo no es una... Entonces, a eso voy yo. El autismo no tiene cura. Nosotros nacemos, igual que las personas con síndrome de Down, nacen con unos genes, es un problema, es una cuestión genética, y nacen así, y van a ser personas con síndrome de Down hasta el día que se mueran. Igual que nosotros vamos a ser autistas hasta el día que nos moramos. Entonces, al decir trastorno, estamos diciendo como que esto, como que, no sé, como que con un tratamiento nos vamos a mejorar. Y eso no es así. Nosotros vamos a ser autistas toda la vida. Entonces, por eso mi canal se llama TEA desde adentro, se va a seguir llamando así porque yo me guío por el DSM-5, porque respeto mucho la medicina, pero me hace más sentido para mí la palabra autismo. Y hay que perderle el miedo a la palabra autismo, si todos somos autistas los que somos autistas, los que verdaderamente somos autistas. ¿Eh? Así que bueno, te voy a dar algunos tips para apoyar a tu pareja de años, o de no tantos años, pero de su buen tiempo, digamos, para que tú sepas cómo llevar esta situación, porque para ti puede ser de repente mucho más difícil que para ella. Por ejemplo, expresarle lo que te sucede. Por ejemplo, tu pareja mmm, puede que sienta un tremendo alivio con esta situación, porque a mí me pasó y a muchos adultos autistas nos ha pasado que cuando tenemos el diagnóstico por fin entendemos nuestros comportamientos, por qué hemos sufrido tanto, por qué la ansiedad, por qué la depresión, por qué todas las cosas que nos pasan que para nosotros no tenían una explicación, por qué no dábamos el ancho en esto, por qué no teníamos, no sé, tantas cosas. Y el diagnóstico viene a decirnos, esta era. Y puede ser para tu pareja
algo realmente liberador, pero puede que para ti no, porque ustedes son pareja. Entonces, un diagnóstico afecta a todo el entorno, pero también con mayor razón a la pareja, que es la persona como que está más cerca de la persona autista. Entonces, es súper importante que tú encuentres la forma de expresar lo que tú sientes. Por ejemplo, oye, me da miedo o no sé, lo que sea que tú sientas, exprésalo, pero de tal forma de no causarle un daño, por supuesto, o sea, ¿cómo se llama? Eh, de quitarle ese alivio que ella siente, pero sí conversarlo para que ustedes lleguen a un acuerdo y se entiendan y qué sé yo, ¿ya? Porque tú no te puedes quedar adentro a lo mejor con una espina, no me gusta este diagnóstico, no sé qué, pero no, y no decirlo. Esas cosas empiezan el no decir las cosas, el no hablar es lo que más, es lo que más complica a las parejas, ¿ya? Lo otro que es muy importante, edúcate. Porque obviamente, a lo mejor si tu pareja llegó a este diagnóstico, fue porque estuvo investigando, porque ya sabe más o menos del tema, porque así partí yo también, o sea, mi hija me dijo, yo empecé a estudiar y dije, sí puede ser, tiene sentido, y uno empieza como, y cuando uno es autista sobre todo, que se hiperfoca y empieza a estudiar, 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 estudiar y empieza a aprender mucho, entonces ella puede que esté súper informada, pero tú no. Entonces es muy importante que tú te informes, que aprendas sobre autismo, pero no así en la superficie, sino que aprendas realmente lo que es el autismo, que te metas a canales como este o a otro canal que te guste más o qué sé yo. Em, que leas, que escuches, que aprendas, ¿ya? Porque de esa forma es la forma que tú vas a poder ayudar y acompañar a tu pareja en esto, porque si no sabes de qué estamos hablando, es imposible que tú la puedas apoyar. Escucha, eso es demasiado importante, porque nosotros como personas autistas necesitamos hablar, en voz alta sobre todo, muchas veces. Siempre estamos como repitiéndonos en voz alta las cosas, y cuando nos hiperfocamos en algo, y es muy normal que una persona se hiperfoque en el autismo cuando tiene su diagnóstico, y quiera hablar, 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 escúchala o escúchalo, porque para él o para ella va a ser muy importante que se sienta escuchada por la persona más cercana, porque si no va a sentir que no se va a sentir apoyada. Entonces, muy, muy, muy importante que le aprendas a escuchar y que te tomes el tiempo, porque también vas a aprender de lo que ella te esté diciendo. Reconoce la importancia del diagnóstico. Eso es sumamente importante. Porque hay personas que aunque hayan sido diagnosticadas por una eminencia médica, hay personas o sea, no la persona diagnosticada, sino que personas cercanas que invalidan el diagnóstico. No, tú no. ¿Cómo vaya a tener eso? Y no tiene ni idea ni siquiera lo que es eso. Entonces, eso es muy importante. Reconoce la importancia del diagnóstico. Para, para tu mujer, para tu marido, para tu pareja, su diagnóstico fue sumamente importante. Y es necesario que tú reconozcas lo importante que fue para ella o para él ese cambio. Porque es un antes y un después. Es explicarse muchas cosas. Es entender la vida que nos ha tocado vivir. ¿Ya? Así que reconoce la importancia del diagnóstico, no subestimes el diagnóstico, etcétera. Otro, créele a tu pareja. Por supuesto. Créele.
créele que todo lo que te está diciendo ella o él em, es verdad, es importante, porque resulta que si tú vas a empezar a cuestionar cosas, un poquito como lo mismo que lo anterior, pero a cuestionar cosas, eh, tu pareja se va a sentir mal, porque ella más o menos ya sabe de qué está hablando, porque el diagnóstico generalmente no cae por sí solo, cae por alguna razón, o porque tengan un hijo autista. Bueno, ahí sería más fácil para ti entenderlo, pero si llegó a hacerse un diagnóstico de autismo es porque sabe de autismo. Por lo tanto, créele. Créele las cosas que siente, créele las cosas que piensa, créele. Es súper importante que la persona que está al lado tuyo te crea de lo que tú estás hablando, lo que tú tienes, cómo tú eres, etcétera. Y apoya el desenmascaramiento. A menudo ocurre, a mí me pasó, que cuando yo tuve mi diagnóstico, uno se libera mucho del enmascaramiento porque se siente más libre de ser tal como uno es. Entonces uno empieza a ser más uno mismo. Apoya eso, apóyala. Mira, tienes que tener en cuenta que por mucho que haya recibido un diagnóstico de autismo, la persona que está a tu lado es la misma persona que ha estado siempre. ¿Ok? Pero a lo mejor ha enmascarado muchas cosas, por ejemplo, la ansiedad, eh, se ha hecho pasar como que no tiene ansiedad, no sé, no ha hecho steaming, no ha hecho movimientos de dedos porque se puede ver feo delante tuyo, o un montón de otras cosas. A lo mejor, no sé, a lo mejor eh, trataba de pasar inadvertido que tenía una fijación con algún tema, un hiperfoco, y trataba como de no hablar mucho de ese tema, y ahora a lo mejor va a empezar a hablar más del tema, porque por supuesto se liberó. Po. Entonces tú tienes que entender que ella vivió sufriendo muchos años, siendo quien no era, tratando de agradar al resto y tratando de parecer una persona neurotípica para que el resto no la molestara, sin saber ella que tenía esto, pero cubría muchas cosas, porque ella misma no entendía por qué se comportaba así. Yo lo puedo decir porque lo viví. Entonces, puede que ella no haya entendido por qué se comportaba de esa forma, por qué, etcétera. Y, eh, y me quedé en blanco. Ya. Y eso, pues, o sea, apóyala, acompáñala. eh, entonces, claro, se va a desenmascarar. Y ocurre eso, y es muy típico, es muy normal. Es una liberación. Qué rico. No era torpe, no era tonta, no era esto, no era esto otro, era autista nomás. Y al ser autista tengo derecho a ser torpe, a ser aquí, soy autista. Soy autista, tengo ansiedad, tengo esto. Em, es muy importante que esto no se transforme en una discusión espantosa, por ejemplo, no sé, puede que ahora que te quiera decir, oye, sabes que no quiero ir a tal reunión, me complica, o qué sé yo, tú a lo mejor tienes que comprenderla, porque ya entendió por qué no quiere ir a hacer reunión. A lo mejor antes pensaba que ella era como me pasó a mí, que yo me terminé separando por lo mismo. Porque yo era loca, porque era complicada, porque siempre estaba con mis ataques de raros, porque no quería salir, porque, etcétera. Mil cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú
quieres a tu mujer, tú quieres a tu marido, si tú quieres a tu pareja, por favor, compréndelo, apóyalo en sus cosas, edúcate. Estoy pareciendo a la doctora Polo. Eh, Escúchala, etcétera. ¿Ya? Así que ese era el tema de hoy día. Livianito, pero interesante igual. ¿Ya? Puede servir también para otro tipo de relaciones como de amistad también, etcétera. Pero lo más importante es la pareja, la persona que está más cerca de uno. Y pucha que es importante que te apoyen y que te crean y que te escuchen, etcétera. Así que los invito a suscribirse al canal para que vamos a seguir subiendo contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.